Pasemos a ver ahora algunos circuitos un poquito más complicados. Por ejemplo, cuando queremos que la variable de entrada dependa de la luz ambiental. En este caso tendremos una salida lógica 1 cuando hay luz y una salida lógica 0 cuando hay oscuridad. Para ello hemos utilizado un elemento sensor a la luz que depende de la luz, en este caso un LDR, y una resistencia dispuesto tal y como se ve en la figura. En el centro colocamos la señal lógica que, en función de cómo varía la resistencia del LDR, va a producir unos voltajes u otros aquí en el centro. Por ejemplo, ahora mismo tengo apenas nada de voltaje, 4,5 milivoltios. Cuando disminuye la resistencia porque aumenta la luz, bien, va aumentando el voltaje en este punto lo suficiente para tener una señal lógica. Estos circuitos son sencillos de montar, pero tienen el problema de que son poco precisos y las puertas lógicas a veces no funcionan bien porque cuando les llegan voltajes del estilo de voltio y medio, 2 voltios, 2 voltios y medio, no tienen claro si eso es un 0 o un 1. Este segundo circuito es muy parecido al primero, pero en él introducimos un nuevo elemento sensor. Esto que tenemos aquí es el símbolo de un fotodiodo. Es un pequeño dispositivo que permite pasar corriente eléctrica tan solo cuando se ilumina. En este caso, en ausencia de luz, hay una corriente eléctrica prácticamente residual de 0,10 microamperios, lo que produce que tengamos aquí, no llega ni a 1 milivoltio, 109 microvoltios. Por tanto, la señal lógica de salida sería 0. Según se ilumina el dispositivo, pues va pasando cada vez más corriente eléctrica. En este caso pasan 2 miliamperios, lo que provoca un voltaje apreciable en la salida lógica, que me daría una salida lógica 1. Tiene exactamente el mismo problema anterior, es decir, hay una zona intermedia en la cual puedo tener voltajes de 1,5, 2, 2,5, 3 voltios que la puerta lógica no interpreta correctamente. Para solventar estos problemas tenemos circuitos un poquito más complejos, pero mucho más precisos. En el simulador podemos ver un circuito que ya conocemos. En este caso hemos sustituido el LDR por otro elemento sensor de la luz, es decir, un fotodiodo. Y en esta disposición tenemos un potenciómetro para regular el punto en el que quiero que salte el relé, una resistencia que protege la base del transistor, este transistor que amplifica la corriente que entra por la resistencia y un relé con su diodo de protección. El relé, como bien sabemos, tiene un conmutador. En el común, al igual que antes, colocamos la salida lógica y los dos contactos pues llevamos uno a tierra, al 0, y otro al voltaje alto, en este caso los 9 voltios. Bien, en esta situación, tal y como está ahora mismo, el fotodiodo recibe luz. Por tanto, aquí tengo una pequeña corriente eléctrica de 1,13 miliamperios que se amplifica en el transistor, por lo que se activa el relé. El relé se activa y el contacto correspondiente es el que está a 0 voltios y por tanto la salida lógica es 0 voltios. Si yo elimino luz del fotodiodo, por ejemplo ahí, ahora tengo una corriente muchísimo más pequeña, no llega ni al miliamperio, tan pequeña que el relé no está activado y entonces el contacto se produce con el otro polo del conmutador, el que está conectado a 9 voltios. Por tanto, ahora tengo una salida lógica 1. La ventaja de este caso es que no hay transiciones graduales en la salida lógica. Es decir, o tengo 0 voltios o tengo 9 voltios, porque depende de este contacto del relé que está conectado bien a 9 voltios, como es en este caso, o bien a 0 voltios, como es este otro caso.